Bien, mis queridos estudiantes, buenas noches, un placer, un gusto. Bueno, les cuento que el día de hoy vamos a abordar básicamente el tema de la elección de una estructura adecuada. Esto básicamente implica que nosotros hagamos un breve recuento de cuáles fueron las estructuras que nosotros hemos aprendido a lo largo de estas semanas de aprendizaje. Entonces, en esa línea, el contenido de hoy va a estar enfocado básicamente en que hagamos un breve recuento de todas las estructuras que nosotros hemos aprendido, es decir, partir de las sentencias simples, las sentencias condicionales y las sentencias repetitivas. Y luego con ello reflexionar básicamente cómo nosotros podemos o cuál es el secreto para poder elegir la estructura más adecuada en función de un problema que nos encontremos planteados para resolver. ¿De acuerdo? Y luego también realizaremos algunos ejercicios prácticos respecto a la aplicación de este tipo de estructuras y la combinación de estas estructuras en problemas algorítmicos de un nivel de complejidad un poco más altos. ¿De acuerdo? Entonces, en ese enfoque vamos a trabajar el día de hoy en esta sesión de clases. Entonces, desde ese marco buscamos que el estudiante desarrolle los conocimientos y habilidades en el lenguaje de programación Python para elegir la estructura de control más adecuada, obviamente, para la resolución de problemas computacionales. Sí, entonces la idea es que ustedes ahora aprendan a identificar, de acuerdo al problema que se plantee, qué estructura es la que nosotros podemos utilizar. Si es sentencias de decisión, sentencias de repetición o sentencias condicionales o combinadas las tres sentencias, porque todo va a depender de la naturaleza del problema que se encuentre planteado. Entonces, en esa línea vamos el día de hoy a trabajar en esa sesión de clases, ¿no? Un poco recordando los conocimientos previos que nosotros habíamos estudiado anteriormente, ¿no? Primero, recordemos que tras el software, ¿no es cierto? Tras todo el software que nosotros usamos a diario, hay un código que se forma con diferentes términos y símbolos y que generalmente están escritos en el lenguaje inglés, ¿no? En el caso de ustedes, pudimos apreciar que estamos utilizando Python. Las instrucciones que utilizamos están básicamente escritas en inglés, ¿no? Entonces, detrás de un software vamos a encontrar un código y ese código básicamente está compuesto por tres estructuras claves. Primero, las estructuras o sentencias secuenciales, las sentencias condicionales y las de ciclos repetitivos, ¿no es cierto? Entonces, al unir las instrucciones más básicas y los algoritmos para toda clase de software, ¿no es cierto? Si podemos unir para resolver cualquier problema algorítmico estas tres instrucciones o a su vez una, todo depende del problema que estemos planteando. Es decir, cuando nosotros construimos un software es necesario entender que se encuentra codificado en un lenguaje de programación y en ese lenguaje de programación, en caso nuestro estamos utilizando Python, ¿verdad? En función de eso, nosotros vamos a elegir y en función de la naturaleza del problema, vamos a elegir la estructura más adecuada, ¿no? La estructura o las tres que sean necesarias, como digo, eso está en función del problema que tengamos que resolver. Pero básicamente, como ustedes pueden apreciar, así se construye un software y es básicamente a través del uso de las distintas estructuras que nosotros hemos aprendido durante esta asignatura. Bien, entonces, ¿cuáles son esos tipos de estructuras que nosotros les hemos ido abordando durante cada clase? Y básicamente, por un lado, hablamos las sentencias secuenciales, ¿no es cierto? Son aquellas que se resuelven de manera secuencial una tras otra, ¿verdad? Y nos permiten resolver ejercicios muy básicos, ¿no? Que miren que existe una secuencia nada más. No intervienen ni decisiones, no intervienen ni repeticiones. Es decir, son sentencias o son sentencias condicionales muy básicas que no requieren ningún tipo de condicionamiento. ¿Sí? Por el otro lado tenemos las estructuras condicionales, ¿no es cierto? De aquellas que me permite decidir un camino u otro, ¿no es cierto? Dependiendo de qué, de la condición. Si la condición es verdadera, hace una cosa. Si la condición es falsa, puede terminar el programa o hacer otra cosa que nosotros lo determinemos. Y obviamente allí tenemos un conjunto de variantes de sentencias condicionales que los iremos abordando y que los hemos estudiado durante estas sesiones de clase. Y por el otro lado están las
los ciclos repetitivos o interactivos que se llaman, ¿no? Y que en función de eso, básicamente una sentencia repetitiva es aquella que repite un número determinado de veces, ¿sí? Repite un número determinado de veces. Y obviamente, como ustedes pueden apreciar, un problema puede ser resuelto aplicando las tres estructuras al mismo tiempo, o a su vez una sola, o a su vez dos o tres. Todo eso depende de la naturaleza del programa. Es decir, un problema puede ser resuelto, como digo, utilizando los tres tipos de estructuras. Y todo software que se construye está obviamente utilizándose este tipo de estructuras, unas anidadas, otras de manera independiente, pero al final el software va a utilizar estos tres tipos de estructuras que utilizan la programación. Sí, esa es la programación formal que nosotros utilizamos y que ustedes también más adelante en su formación de la carrera van a seguir profundizando en otros tipos de lenguaje, este tipo de estructuras. Bien. Entonces, cuando hablábamos de las estructuras secuenciales, ustedes pueden ver aquí en este gráfico, ¿no es cierto? Significa que tiene un inicio y tiene un fin y que consiste básicamente en ir describiendo paso a paso las secuencias de acciones que se tienen que ejecutar, ¿no es cierto? Entonces, hay una serie de eventos que van a ir desarrollándose en un orden específico, ¿no es cierto? Primero se ejecuta una acción, luego continúa con la otra acción y así sucesivamente. Recuerden ustedes que habíamos hecho, por ejemplo, los algoritmos cualitativos, ¿no es cierto? Y un algoritmo cualitativo, por ejemplo, puede ser la rutina matutina que hacemos nosotros diariamente, ¿no es cierto? Nos levantamos, nos tomamos agua, nos duchamos y desayunamos y nos vamos a nuestro lugar de trabajo, puede ser, o de estudios, ¿sí? Que es una rutina secuencial. ¿Sí? Entonces, y de esa manera vamos nosotros resolviendo ciertas acciones, ¿no? De manera secuencial. No implican decisiones, no implican repeticiones, sino un conjunto de pasos que lo vamos a ir describiendo y a través de las acciones que nosotros les vayamos o las instrucciones que le vayamos definiendo. ¿Ok? Entonces eso lo hemos hecho, por ejemplo, sumar dos números, multiplicar dos números, dividir los números, hallar yo qué sé, el descuento de una tienda, por ejemplo. Así, acciones muy básicas que no hemos trabajado en muchos ejercicios en el transcurso de nuestro aprendizaje, ¿no? Por el otro lado, por otro lado están miren, aquí tenemos un ejercicio, ¿no? Miren este ejercicio que lo hemos planteado, ¿no? Miren, un vendedor recibe un sueldo base, ¿no? Más del 10% extra por una comisión de sus ventas. El vendedor desea saber cuánto dinero obtendrá por concepto de comisiones por las tres ventas que realizan en el mes y el total que recibirá en el mes tomando en cuenta su sueldo base y comisiones. Y ustedes pueden ver que este ejercicio puede ser resuelto utilizando sentencias condicionales o también yo podría hacerlo utilizando sentencias repetitivas, porque recuerden aquí yo tengo que se repite varias veces son las ventas. La venta uno, la venta 2, la venta 3. Entonces yo puedo hacerlo con una sentencia repetitiva, ¿no? En este caso, vamos a resolver el ejercicio de manera secuencial, ¿sí? Entonces, como le hemos puesto un algoritmo, le hemos puesto el nombre del algoritmo de inversión, unas variables sueldo base, vamos a tener la variable ventas uno, ventas 2, ventas 3, el total de ventas, la comisión y el total de pago que tengo que hacer. Y esto va a ser de tipo real. ¿Por qué de tipo real? Porque generalmente una venta puede ser con decimales, ¿verdad? Entonces, ponemos el inicio del algoritmo, ingresa su sueldo base y sus comisiones extras, ¿no? Entonces, leemos el sueldo base, leemos la variable de venta uno, venta 2 y venta 3, ¿no es cierto? Calculamos el total de ventas, ¿no es cierto? El total de ventas va a ser la venta uno más venta 2 más venta 3. Ahora tengo que calcular la comisión. ¿No es cierto? La comisión va a ser el total de ventas por el 10% que nos dice en el ejercicio, ¿no? Un sueldo más del 10% extra, ¿no es cierto? Es nuestra comisión. Multiplicamos por el 10%, tenemos la comisión. Y el total pago, básicamente, que tiene que pagar, ¿sí? Básicamente va a ser el sueldo básico más la comisión, ¿no es cierto? Más la comisión. Por un lado imprimimos el total de pago y el otro es la comisión, ¿no? La comisión aquí está en inglés. Ok, perfecto. Entonces pueden ver que básicamente, como ustedes pueden ver en este ejercicio que acabamos de revisar, son un conjunto de pasos y secuencias, nada más. No ha tenido que hacer ninguna condición, ninguna estructura repetitiva, porque el ejercicio tiene una naturaleza más de describir un cálculo y un proceso, nada más, ¿no?
Entonces allí está la naturaleza. Pero, por ejemplo, aquí yo sí podría automatizar para que me ingrese de manera automática las venta uno, venta 2, venta 3 con un ciclo for, pero este dato por la naturaleza, ¿no? Por el otro lado, habíamos comentado las sentencias condicionales, ¿no es cierto? Son aquellas que me permiten resolver un problema, ¿sí? En función de una condición. Si la condición es verdadera, hace una cosa, y si la condición es falsa, puede hacer otra cosa o puede terminar el programa, y eso depende ya de las instrucciones que nosotros le vayamos definiendo. Bien, entonces, miren, las sentencias condicional, como les decía a ustedes, permiten que el programa tome decisiones. De hecho, toma decisiones, ¿no? Según una condición. Y la condición es verdadera. Si la condición es verdadera, hace algo, y si es falsa, hace otra cosa, ¿no? El flujo se bifurca. Si la condición es verdadera, se ejecuta un camino, y si es falsa, ejecuta otro camino, que ustedes ya saben, o ninguno, ¿no? Entonces, estas sentencias condicionales las hemos estudiado con ustedes en sus variantes, ¿no? Por un lado está el if simple, ¿sí? Solo actúa la condición es verdadera, nada más. Solo con la condición es verdadera el simple, ¿no? El if simple, ¿no? El if else, que significa sí, caso contrario, significa que tengo dos caminos, ¿no? Por el verdadero hace una cosa y por el falso hace otra cosa, ¿no? Y tenemos el if else, if else, ¿no? Que evalúa múltiples condiciones en cascada, ¿no? Es decir, podemos hacer una selección de varias opciones, básicamente, de una lista, ¿no? De una lista, como decía, un menú, y del menú elijo una cosa y se ejecuta esa acción específicamente. Sí, a través de cascadas o a través de sentencias anidadas que las hemos estudiado en este periodo académico. Ejemplo de una sentencia condicional, ¿no? Dice, algoritmo para determinar si un número entero ingresado por teclado es positivo o negativo e imprimir el mensaje fue un placer servirlo, ¿no? Entonces, claro, tenemos la variable número, la variable n, ¿no? Que va a ser la variable número. Entonces, yo ingreso un número entero, leo n. Entonces, ¿cómo sé que un número es positivo? Si es que es mayor a cero, o sea, ponemos el mensaje imprimir número positivos, ¿sí? Si n es menor que cero, entonces imprimimos número negativo. Miren, aquí yo estoy utilizando dos ifs independientes, pero si yo quisiera hacerle con la variante if else, yo haría sí, caso contrario, nada más, y eliminaría esta, esta condición. Si n menor que cero, la eliminaría, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces yo puedo tranquilamente hacer, ¿no? Y al final me dice, después de ejecutarse cualquiera de las dos condiciones, sí, me dice, imprimir fue un placer servirlo, ¿sí? Es decir, me termina diciendo número positivo, no número negativo, y termina diciéndome fue un placer servirle, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esta variante de las sentencias condicionales. Por otro lado tenemos las sentencias repetitivas o interactivas, que nos llamamos nosotros, ¿no? Básicamente nos permite repetir un bloque de código o un conjunto de códigos, de instrucciones, mientras se cumpla una condición o un número determinado de veces. Una condición con el while, ¿no es cierto? Y un número determinado de veces con el for, ¿sí? Cuando hablamos de una condición, con el while, y cuando hablamos de un número determinado de veces, con el for, ¿sí? Entonces ahí tenemos sus variantes en el ciclo repetitivo. El for, cuando se conoce un número exacto de repeticiones, ¿no? Cuando nos da, dice, imprimir los números del 1 al 10, sabemos que la repetición está dado del número 1 al 10, ¿no? Y el while también repite mientras la condición sea verdadera, ¿no? ¿Sí? Y también tenemos una variante que era el do while, que antes significaba repetir hasta, ¿no? Pero en Python se llama do while, que podamos simular, y eso fue la clase anterior que se trabajó en esa línea, ¿no? Es decir, ejecuta al menos una vez, luego verifica si la condición se cumple para continuar con los ciclos repetitivos, ¿no? Es una variante de la sentencia que nosotros conocíamos antes, repetir hasta, ¿no? Sí, o el repeat until, que nosotros le llamábamos antes, ¿no? Ahora con las nuevas versiones de Python se llama el do while, que eso también es una variante nada más de la variante while, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos una sentencia repetitiva, y ustedes pueden ver aquí algoritmo para imprimir los números del 1 al 100, muy, muy sencillo con el for, ¿no? Simplemente la variable i para ir desde 1 hasta 100, hacer y escribir o imprimir el i nada más, ¿no es cierto? Y se acabó el algoritmo porque me dice que imprima los números del 1 al 100. Muy sencillito, ¿no? Simplemente pongo la variable inicial, ¿no es cierto? Pongo la variable inicial, desde que necesita que se repita hasta el rango final, ¿no es cierto? Y vamos a imprimir
los números del 1 al 100. Es decir, se repite 100 veces, ¿sí? Para imprimir el resultado. ¿De acuerdo? Y miren, en el otro lado tenemos los mismos, ¿no? El mismo casi ejercicio, le ponemos a imprimir los números del 1 al 10. Y recuerden aquí, yo declaro una variable número entero, ¿no es cierto? Inicializo mi número, porque tengo que determinar el número inicial que va a iniciar la repetición desde cero. Y no digo o while, mientras el número sea menor o igual a 10 haga, ¿qué? Tengo que tener un contador, ¿no? El contador para que se me incremente. Es decir, para generar un número repetitivo, debe siempre tener una variable que inicia y ese contador y una variable que se acumula para guardarse la suma de ese número y se vaya comparándole para hasta llegar a 10, ¿no? Imprimimos el número y, mire, y finaliza, ¿no? Estos temas ya ustedes lo han analizado en las distintas clases y en las distintas prácticas que hemos hecho, ¿no? Entonces son sus circunstancias. Bien, entonces, ¿cómo seleccionar la estructura más adecuada, ¿no? Entonces, primero lo que nosotros necesitamos es que para saber qué estructura podemos utilizar, hay que analizar el problema. Se requiere analizar el problema, se requiere analizar el problema. Eso es lo más importante. Todo depende del problema. Por eso es necesario aplicar la metodología que habíamos visto para resolver un problema algorítmico, ¿no? El análisis, el diseño, la codificación, la prueba y el mantenimiento, ¿no? Entonces es muy importante tener bien en cuenta esa metodología que habíamos trabajado al inicio de este curso. Sí, entonces si se necesita verificar una nota, obviamente vamos a utilizar una estructura condicional. Si desea mostrar los números del 1 al 10, que existe 10 repeticiones, utilizamos el ciclo for, ¿no es cierto? Si se espera una contraseña correcta, por ejemplo, podemos utilizar la estructura while o cualquier otro tipo de planteamiento, ¿no? Entonces, si una tarea se repite muchas veces, podemos crear funciones y de hecho creo que la próxima clase vamos a trabajar ya en funciones, ¿no? Entonces, la correcta elección mejora la eficiencia y la agilidad de un programa. Entonces, recuerde, la mayoría de los programas reales combinan las tres estructuras dentro de un mismo algoritmo, ¿no? Las tres estructuras de un mismo algoritmo, la mayoría de programas que nosotros estamos trabajando, ¿no? Y aquí ustedes tienen un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, calcular el área de un círculo es muy sencillito porque simplemente es poner las fórmulas y resolver, sería una sentencia secuencial. Si queremos verificar si un número es positivo, como acabamos de ver, la sentencia condicional. Si planteamos imprimir los 100 primeros números, hablamos de un ciclo for. Si pedimos la contraseña hasta que sea correcta, un ciclo do while o un ciclo while, ¿no? ¿Sí? Hasta procesar que el usuario salga, ¿no? Entonces, la decisión de la mejor estructura está en nuestro análisis del problema que lo hagamos y en el diseño, es decir, definir la entrada, el proceso y la salida, ¿no es cierto? Y la entrada significa determinar qué datos yo necesito para resolver el problema, el proceso, qué cálculos van a hacer y la salida, qué resultados me van a generar. Entonces, por eso es muy importante en función del análisis ya mental, porque ya es un análisis mental, ¿no es cierto? En función del problema, nosotros vamos a irlo resolviendo. Entonces, bien, y ahí les hemos planteado en esta sesión de clases que resuelvan algunos ejercicios que van a combinar varias estructuras dentro de una resolución de un problema. Les deseamos el mejor de los éxitos y nos encontramos en la próxima sesión de clases. Un abrazo. Buenas noches.